Sí, Hola, hola. ahora. ¿Qué tal, Muy bien, Eugenia. Jan? ¿Y tú? Muy bien. Aquí en esta mañana lluviosa, hace un Aquí también. tiempo, sí, allí también, ¿no? Sí, Está para estar aquí haciendo un directo tan a gustito. está genial. Solo falta el brasero. Sí, la verdad que sí, hace además frío, yo no he puesto la calefacción todavía y ostras, lo estoy notando un montón. Bueno, Joan, muchísimas gracias por estar aquí y hacer este directo. A Tenía ti. un montón de ganas de hablar contigo. Yo creo que no necesitas ningún tipo de presentación, pero por si alguien no te conoce, Joan es un montón de cosas. Sí, sí. Perdonar que mi perro está haciendo un poco de ruido ahí con un juguete. Joan es escritor, entrenador, filósofo, conferenciante. A mí me gusta decir que yo te veo como un compartidor de sabiduría. O sea, es como, me encanta cómo ayudas a los demás, sobre todo en redes, lo que compartes, tus pensamientos, cómo lo haces. Y bueno, yo hablaría contigo de cualquier cosa, ya lo sabes. Pero en este ratito quería aprovechar para hablar de valores y principios, que es algo que tú hablas mucho en redes, Ujú, ujú. relacionados con la paternidad Bien. y con cómo transmitirlo a los hijos. Vale, perfecto. Me ¿Qué te gusta. parece? ¿Te gusta? Genial, genial. Bueno, tú tienes hijos, Joan, ¿verdad? Eres padre. Sí, tengo dos hijos. Dos hijos. ¿Y qué edades tienen? ¿Son Pues pequeños? el mayor tiene 10 años y la pequeña 6. Ah, mira. Yo tengo uno de 10 y la mayor tiene 12. Así que bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Vale, yo no sé cómo lo ves. Bueno, primero, ¿podrías hacer una pequeña distinción entre qué es para ti un valor y un principio? ¿Cómo los distingues? Bueno, hay mucha literatura al respecto. Yo he intentado a lo largo de los años encontrar una definición, sobre todo que fuese útil para las personas. ¿De acuerdo? Un valor podrían ser aquellas virtudes, aquellas cualidades generales que creemos que pueden ser beneficiosas para nosotros, como por ejemplo pueda ser el valor de la determinación, el valor de la bondad, el valor de la fortaleza. Y un principio bien podría ser una especie de regla, una máxima Mm, que nos autoimponemos y que normalmente se desarrolla a partir de estos valores que queremos seguir o que también se desarrollan a partir de la experiencia vital de la persona. También pueden ser tanto principios elaborados desde hitos positivos, aunque sí que es cierto que los principios suelen sacarse más de experiencias, pues quizá donde nos hemos fallado o no hemos sobrado como nos gustaría y ese principio aparece ahí para reforzar una conducta que queremos que se instaure en nuestra vida. No sé, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a no defenderte y un mm. día pagas las consecuencias de ello, defendiendo el valor de la fortaleza y de la integridad, puedes desarrollar un principio que se diga nunca voy a dejar que me vuelvan a pisar o a partir de ahora voy a defenderme siempre que sea necesario. Qué bueno, qué bueno. Vale, ¿y cómo ves tú, tal y como yo lo veo, vale, estamos en esta vida que es maravillosa y a veces maravillosamente perra también, ¿no? Vamos viviendo pues las circunstancias de la vida, cada uno a su manera va conociéndose y es un poco como un viaje de conciencia y de conocerte a ti mismo. Yo siempre digo que yo creo que venimos a conocernos y en ese tránsito por la vida, pues tú vas adquiriendo tus valores y tus principios, como tú dices, ¿no? Por experiencias Sí. positivas y sobre todo negativas. Pero es como que mientras no eres padre, tú es como que todo empieza y termina en ti. Tú tienes, por supuesto, te importa el impacto tuyo en los demás, es importante, pero es como que al final te rindes cuentas a ti mismo, solo a ti mismo. En comparación con cuando eres padre, que se produce como una especie de, no sé cómo explicarlo, como si tu identidad y la de tu hijo no estuviese definida la línea que los separa. Sientes un poco esa responsabilidad de que tus valores y tus principios sean ejemplo para ellos, de que ellos también de alguna manera se forjen en ellos esos valores y principios y el conflicto de querer ser siempre el mejor ejemplo, porque ejemplos somos siempre, pero no siempre el mejor ejemplo, ¿no? No siempre mostramos nuestra mejor versión más en congruencia con nuestros valores a nuestros hijos. Y ahí se produce una especie de responsabilidad y de incluso sensación un poco de culpabilidad Sí. que es difícil de gestionar.
Sí, realmente cuando tú tienes hijos lo que traes al mundo es también una extensión, una expansión de ti y lleva con ello una responsabilidad enorme y un deseo de procurar a tus hijos una serie de herramientas para que puedan andar mejor por la vida, por decirlo así. Si tú tienes un hijo de 4 o 5 años y llueve y tienes que salir sí o sí, pues vas a procurar que lleve un buen chubasquero, un buen paraguas y unas buenas catiuscas. Pues hablando de cosas más importantes que esto, pues también procuras enseñarles todos estos valores y estos principios para que puedan andar más rectamente, sobre todo por la vida. Por eso es tan relevante el trabajo de valores y principios con los hijos y por eso para mí un valor que es fundamental es el valor de la coherencia, porque los Mm, niños son máquinas de captar la coherencia y por supuesto la incoherencia también. totalmente. Y por eso yo siempre digo, es que los niños hacen caso o sea, es como que el ejemplo que les damos no es lo que les decimos, no escuchan lo que les decimos, Mm, sino que ven lo que hacemos. O sea, que el los ejemplo niños, es, sí, tienen una sensibilidad muy fina por lo que vendría a ser la simbología. O sea, ven mm, más allá de lo que se dice. Tienen una sensibilidad muy especial por lo que significan las cosas, tanto los gestos como las palabras. Es muy difícil engañar a un niño en eso. mm. Y Joan, hace poco colgaste, yo creo que esta semana has colgado un vídeo muy cortito que es maravilloso sobre 3 principios que a ti te han valido mucho en la vida y que tú crees que Sí. son muy importantes y que los querías compartir. Y el primero de ellos era, tendré siempre la felicidad como mi prioridad, algo así. Sí, sí, sí. Vale, que es maravilloso, es como muy obvio y a la Mm. vez cuánta gente, o sea, si tú preguntas a la gente, todo el mundo te dice, yo quiero ser feliz, claro, sí, lo más importante para mí es ser feliz, pero ¿quién realmente tiene como prioridad la felicidad? Es tan obvio que relaja, ¿sabes? Mm, Yo recuerdo cuando yo trabajaba de policía, estando en la academia, vinieron a enseñarnos pues todo el tema de tráfico, porque yo estaba en la policía local y nos incidía mucho en esto. Y hicimos una excursión, por decirlo así, a la comisaría de aquí de Manacor. Y tenían un mapa del pueblo lleno de chinchetas. Y las chinchetas se concentraban en diferentes puntos. Y yo pregunté qué significaban las chinchetas. Y me dijeron que eran los atropellos. Y casi todos eran en pasos de cebra. fíjate, ¿Entiendes? Es obvio que se puede cruzar en un paso de cebra, pero hay que ir con cuidado. ¿Entiendes? Y los qué consejos bueno. Mm, obvios suelen pasarse por alto precisamente por eso, porque invitan a esa relajación. Y eso que tú dices de que parece muy lógico, todo el mundo quiere ser feliz y tal, pero es una cosa que se nos olvida muchísimo. Y no lo tenemos en cuenta, sobre mm, todo a la hora de tomar acción. Y al final, pues todo termina cuadrando, Eugenia. mm. Yo con todos mis clientes en mi servicio como mentor, siempre que te pones a tirar un poco del hilo, todo cuadra, todo tiene una consecuencia lógica. Rara es la vez que me enfrento a lo que se podría llamar sucesos en bruto, que no sabes por qué las cosas están yendo como están yendo. Ya. Y cuando empiezas a preguntar al cliente cómo le gustaría haber actuado si hubiese pensado más en su propia felicidad, obviamente pues los actos son diametralmente diferentes y opuestos a los que han tomado. Por eso es tan relevante este principio. También hay que tener una buena definición para la felicidad, porque se confunde muy fácil Claro. con el placer. Y eso también puede llevar Esa, a equívocos. justamente eso, por ahí te iba a preguntar, porque sobre todo a los niños, ¿no? Y en una sociedad que tenemos ahora mismo que está tan realmente orientada a placer, Mm. eh, ¿cómo transmites la importancia de perseguir la felicidad y no el placer? ¿Cómo les transmites esa diferencia? Aquí es muy pertinente ayudarles a comprender el premio que surge cuando pospones un poquito la gratificación o cuando sacrificas el corto plazo por el medio largo. Empiezan a entender las cosas muy bien. Y por eso los niños disfrutan, ¿no? Cuando se esfuerzan en algo y luego viene la recompensa y no al revés. Mm, Esa diferencia es fundamental. Y los niños adquieren un gusto
por eso. Yo siempre a mis hijos les expliqué el cuento del sapo, no sé si lo has escuchado, o sea, se cuenta de muchas formas diferentes. Yo, para que mis hijos lo entendieran a la No primera, sé, a ver, cuéntalo, a pues ver. era algo así como no lo recordaba muy bien, me lo inventé un poco, así que a lo mejor alguien lo sabe mejor o de dónde viene, que yo no lo sé. Que venía a decir que pues un príncipe heredaba el reino, pero la parte mala de ese trato era que cada día se tenía que tragar un sapo pequeño, un sapo vivo. Y el nuevo rey pues retrasaba eso hacia el final del día, intentando evitarlo al máximo, pero estaba todo el día pensando en eso. Hasta que un vasallo le dijo, oye, lo que tienes que hacer es tragártelo lo primero que hagas en el día y luego ya relajarte. Y pasar todo Qué el día bueno. sin pensar en ello. Y con mis hijos jugamos mucho a esto. Y me hace gracia porque ellos lo aplican más allá de donde yo les he enseñado. Por ejemplo, cuando a los niños, típico, ¿no? Que les cuesta un poco más la verdura al principio. Y yo les decía, chicos, lo que tenéis que hacer es tragaros el sapo enseguida. Yo, cuando llega la verdura, comeos primero Ay, la verdura el y luego ya brócoli atacáis, rápido y luego ya. ya atacáis a lo otro. Y yo estoy separado de la madre de mi primer hijo. Y le conté por primera vez lo del sapo a Cleo, que es la pequeña, y luego vino Cristian, que es mi hijo mayor. Y estaban ahí delante de la ensalada y Cleo la cogió enseguida y se la tragó. Y Cristian estaba ahí que lo evitaba. Y Cleo le dijo, Cristian, trágate el sapo Qué bueno. primero. Y a partir de ahí pues están así. Claro, Y lo usan mucho. Han aprendido a retrasar esa gratificación, a aprender qué a bueno. posponer. Y es una forma también de autodisciplinarse. Y yo les he enseñado que la disciplina tiene muchísimo que ver con la autoestima. Tú cuando te autodisciplinas es porque te cuidas, porque para ti es importante lo Eso que pasa en es, tu vida. eso es. Y están muy metidos en ello. Y yo muy contento. Qué bueno. Sí, yo también trato de transmitir eso, que la disciplina al final es libertad, Ujú. porque no te Totalmente, dejas zarandear por lo que te apetece en el momento, sino por lo que has totalmente, decidido que tienes que hacer y qué totalmente. bueno. Y Joan, bueno, luego quería tratar un poco ese tema también o te hago la pregunta ahora, el tema de criar a los hijos y de valores y de paternidad cuando las parejas están separadas, Ujú. divorciadas, la pareja Sí. está rota y hay niños. Yo también, yo soy madre divorciada Ujú. y, y me encuentro muchísimo que pues que incluso aunque la ruptura no haya tenido por qué ser nada especialmente drástico ni dramático ni Ujú. nada, pero siempre, sobre todo al principio, pues hay dolor, hay conflicto, ¿no? Y los Sí. niños están ahí en medio. Ujú. Y yo recuerdo un amigo que me dio un consejo cuando porque a mí me pasó, yo me divorcié y en ese momento yo no estaba precisamente mi conciencia puesta en tener muchísimo cuidado con que los Ujú. hijos estuvieran completamente al margen y fui Ujú. forjando un principio que luego me ha servido de mucho, Ujú. que fue que nunca le eches la mierda tuya de tu Ujú. situación personal, se la hagas cargar a tus hijos, nunca. Desde luego. Ujú. Y tuve un amigo que me dijo, cuando yo estaba en todo ese proceso, me dio el mejor consejo que me pudo dar nadie, y que me lo recordaré siempre. Me dijo, mira, ahora mismo lo más importante es que tus hijos nunca tengan que defender a su padre delante tuyo Ujú. porque tú hayas hablado mal de él. Ujú. Y para mí eso fue, a ver, no es que no tuviéramos ninguna situación realmente mala ni nada, pero yo no Sí, tenía pero la puede pasar. conciencia puesta en eso tanto y Ujú. a lo mejor, pues, no sé, podía haber escuchado una conversación o sencillamente yo no estaba en esa parte de cuidar mucho que la forma en que ellos ven al otro es Ujú. importantísima y que tú tienes Ujú. que apoyar siempre esa, ¿no? esa salud Es, emocional. es fundamental. Mira, aquí en Mallorca, que es de donde soy yo, tenemos un refrán. Te lo digo en mallorquín y luego te lo digo en castellano. Se dice, lo que tires de la mar, la mato torno. ¿Vale? Que esto significa que Mm, lo que tiras al mar, el mar te lo devuelve. fíjate, claro. Y yo recuerdo, antes de ser padre, tuve un cliente que tenía una historia familiar impresionante, o sea, realmente horrible. Sus padres se habían separado y su madre le había hecho creer a su hijo que su padre la había dejado para irse con otro hombre.
mal, o sea, pero lo hizo para ir a herir más aún y para que el niño hiciese lo que realmente acabó haciendo, que es rechazar a su padre. Su padre no se defendió de eso. Y pasaron los años. Cuando el chico fue mayor de edad, fue a buscar a su padre para pedirle explicaciones. Y su padre le contó la verdad, que todo aquello había sido mentira, se había separado de su madre porque no la soportaba y ya está. Que no se había ido ni con otro nombre ni con otra mujer, simplemente no aguantaba más a su madre y se había marchado. ¿Qué pasó aquí? Pues que el hijo fue de nuevo a casa a pedirle explicaciones, esta vez a su madre. Y acabaron brutalmente peleados y acabaron sin relación. Y el chico se echó en brazos de su padre intentando recuperar esos 15 años que le habían quitado. ¿Entiendes? Por eso siempre digo que hay que hacer lo que es correcto, te guste o no te guste. Aunque tú puedas tener ganas de mambo, como digo yo, y puedas tener ganas de rajar y de criticar y de poner esa pequeña dosis de justicia propia que tú crees que pones cuando criticas a alguien o cuando dices algunas cosas que quizá deberías callarte, no vale la pena al final. Al final hay que hacer lo que es correcto y punto, y confiar en ello. Y confiar en que acaba valiendo la pena hacerlo así. Eso es. Y tener la capacidad de identificar en ese momento que lo correcto es eso, ¿no? Es mantener al margen y cuidar siempre que esa emoción tan frágil de un niño pues no se ve afectada por tu situación personal, que él no tiene la culpa de Sí, nada. también tiene que haber una asunción de los errores que tú has cometido, ¿entiendes? O sea, yo, por ejemplo, de la madre de mi primer hijo, me habría acabado separando con hijo o sin hijo, porque era una cosa entre ella y yo, ¿entiendes? Y quizá el error fundamental ya fue la propia, la mismísima elección. Entonces, ¿qué pinta ahí mi hijo? Qué tiene que pagar él? Si es una cosa mía y de su madre, ¿comprendes? Claro, claro. Y, no, y yo mis frustraciones pues me las pago conmigo mismo y las intento Eso desenredar yo es. y aprender de ellas. Nadie tiene que venir aquí a pagar mis frustraciones y mucho menos mi hijo. Eso es. Incluso sí, porque aunque luego, pues eso, que luego normalmente las parejas, por lo general, esa situación tan difícil inicial de ruptura luego se supera y por los niños la relación pues suele Por mejorar, supuesto, por suele supuesto, mejorar, todo pasa, Eugenia, claro, todo pasa menos cuando hacemos todo lo posible para que no pase. eso es, Que nos aferramos a esa brasa hasta que ya nos ha atravesado la mano entera. Y ha sido así porque nosotros estábamos sosteniendo, porque nos cuesta una barbaridad aceptar y también nos cuesta una barbaridad ceder. así es. Qué bueno, Joan, ¿y qué valores así principales, si tuvieras que elegir dos o tres, qué valores Para crees que mí, tus hijos quieres que se forjen en ellos esos valores? para mí es vital la bondad, por ejemplo, La la bondad. fortaleza. La bondad y la fortaleza son dos valores altísimos para mí. E intento que mis hijos tengan esa curiosidad necesaria como para saber por qué son tan importantes. E intento hacerles reflexionar cuando obviamente maldad no tienen ninguna, pero a veces sí que tienen esa pillería, esas travesuras que hacen. Y les explicas cómo hubiese sido eso si se hubieran parado a pensar un momento. Y también les intento enseñar a que su mente vaya un poco más despacio y que tengan tiempo de pensar las cosas antes de decirlas y que tengan tiempo de pensar las cosas antes de hacerlas, sin renunciar nunca a decir o a hacer lo que piensan que tienen que decir o hacer, que no caigan en esa parálisis por miedo a las consecuencias, pero sí que reflexionen, que piensen y que piensen bien, que sean personas atrevidas pero cautelosas, que tengan ese equilibrio. Pero la bondad y la fortaleza para mí son dos valores altísimos. Claro. Y también que sepan que la humildad también esté ahí. La humildad para mí también es muy importante. Y para mí es muy importante porque yo fui una persona muy vanidosa y muy egótica durante mucho tiempo. Y sé de los perjuicios que eso te puede acarrear en la vida. Y les enseño sobre todo el valor de la verdad. Que la verdad es lo que se tiene que defender por encima de tu propia opinión o de lo que tú quieres que sea verdad.
Como Y tú por eso les enseño dices, mucho a filosofar. qué bueno. Esa frase que tú siempre dices de tratar de acumular la mayor cantidad de verdad posible. Exactamente, Qué exactamente. importante es eso. Es que esa es la clave. Y más hoy en día, por ejemplo, qué difícil es. O sea, cómo transmites esa, bueno, transmitirla, cómo consigues que ellos sean capaces de acumular la mayor cantidad de verdad posible. En casa filosofamos mucho y se filosofa mucho a través de las preguntas. ¿Entiendes? Cuando, por ejemplo, hay una cosa que yo no tolero o que no me gusta escuchar en casa, que son las exageraciones y las generalizaciones. Y los niños son muy, los adultos muchísimo, ¿eh? Pero los niños también. Y yo les digo, simplemente aparezco y les digo, eso es cierto lo que acabas de decir. Esto siempre es así, siempre, el 100% de las veces. Y ya reculan, en plan, bueno, no, a veces no, yo entonces ya no puedo aceptar tu primera premisa. Habrá que reformularla. Qué Y ya bueno, empiezan a pensar de una forma distinta. qué bueno. Y sobre todo en lugar de darles discursos y tal, pues conversamos mucho en formato pregunta y respuesta. Es un método Mm. socrático a tope. Y intentas que las preguntas, las respuestas salgan. También hay que aprender a hacer las mejores preguntas posibles y también Mm. enseñarles a ellos a hacer las mejores preguntas posibles. En casa tenemos lo que se llama pues las preguntas no válidas, que No son preguntas válidas. no válidas, que no llegan a ninguna parte. Entonces le digo, esa pregunta es una pregunta no válida, reformulada. Piénsatela otra vez y vuelve a formularla. Qué bueno. Me encanta. Eso Y a me ellos lo apunto. les gusta muchísimo filosofar. Les gusta muchísimo. Cuando les das esas herramientas y ven el poder que hay detrás del buen uso del pensamiento, se aficionan, pero muchísimo, muchísimo. Es maravilloso. Yo me Qué lo paso muy bueno. bien con ellos. Pero hay Qué que bueno. estar ahí, hay que estar dispuesto a invertir un tiempo. Y claro, y después que tú no, a ti no te pasa que, pues eso, que a veces no consigues tener la coherencia que quisieras con ellos. Yo intento que no pase. Intento, Ya, vamos, porque es que es vital, porque si tú les enseñas a no exagerar, a no generalizar, a no poner excusas, y luego te pillan a ti haciéndolo, eso puede ser, no diré devastador, pero casi. se Tu, carga credibil- lo tu, que, cre- tu claro. credibilidad, tu credibilidad baja muchísimo. Y esto a los niños les decepciona muchísimo. Y los niños, aunque son muy buenos y no son rencorosos, sí que les cuesta superar esa caída del mito, ¿comprendes? Y hay que aprender a aceptar esa parte del juego. Y por eso yo intento siempre no caer en contradicción y no caer en incoherencias, sobre todo de acto. Mm. Les enseño también a cambiar de opinión cuando descubrimos que había otra opinión que era más verdadera o que había otro hecho que refutaba lo que nosotros pensábamos. Les enseño que también es muy importante ser humilde como para rechazar ciertos estamentos o ciertas creencias que nosotros no habríamos puesto la mano en el fuego, Mm. pero que es mejor cambiar y no quemarse la mano, que parecer que eres una persona muy, no sé, muy coherente con lo que dices siempre hasta cuando Pase- estás equivocado. Y claro, no, muy y no rígida. es eso. Y también si en algún momento pues no consigues mantener esa coherencia, qué importante es enseñarles también, yo creo, como a aceptarlo, que tú siempre, una cosa es que tú intentes ser tu mejor versión y otra cosa es que no siempre lo consigas y cuando no lo consigues solamente, yo intento que se centren no en lo que ha pasado, sino en analizar lo que ha pasado, pero para ver cómo lo podrían hacer mejor la próxima vez. Sí, claro. Mm, A los niños, ni a los niños ni a nadie hay que exigir la perfección. Nunca, claro. nunca, porque la perfección es un atributo que no es humano. Así que, ¿en qué sentido tiene exigírselo? Pero sí que, incluso cuando tú te equivocas, pues tienes que ser capaz de mostrar esa humanidad final como para admitir que lo has hecho, porque a ti te gustaría ver que tus hijos admiten que aceptan que no están en lo correcto, o que no han obrado adecuadamente, o que no estaban defendiendo la verdad en ese momento. También es una lección que aprender y que normalmente la da pues, la figura más importante en su vida, que es su padre y su madre. Joan, ¿y qué piensas de...?
de el bien y el mal, así como conceptos Ujú. aterrizados al día a día, a los niños. Yo tengo la sensación de que hay mucho, pues en las películas, en todo a lo que están expuestos los niños, hay como una delgada, hay un interés, no sé, en que se confunda mucho el bien y el mal. Ujú. Y, y te quería saber tu opinión sobre esto, si tú crees que es bueno o que conviene que los niños entiendan pues que el malo eh, también es bueno, que este tipo de... A mí no me gusta el relativismo en filosofía, ¿vale? Creo que cuando empiezas a mezclar términos, los términos o desaparecen o son todos una masa homogénea que no significa absolutamente nada. Y entonces es difícil pensar con claridad y poder ah, andar rectamente de nuevo por la vida porque te falta la verdad. Si todo es verdadero es que todo es falso. ¿Entiendes? Y es muy, muy, muy complicado poder funcionar en el mundo así. Yo les intento, como te he dicho, uno de mis valores principales es la bondad. Intento que tengan una sensibilidad fina para aprender a diferenciar la bondad de la maldad. Y sobre todo que aprendan a ver cuándo se podría haber actuado de una forma mejor, que es igual a más bondadosa. Yo recuerdo, y que sí, que puede haber personas malvadas, pero que sin duda alguna también hay actos malvados. Una persona que es bondadosa, pues a veces nadie está libre de esto. Hoy explicaba en la charla de mi academia, les intentaba explicar estos conceptos. Y les contaba que yo recuerdo una vez que yo debía tener 7 8 años. Y recuerdo que había una chica en clase que no la soportaba, me caía muy mal y no me había hecho nunca nada, pero no sé por qué motivo, que no recuerdo, no me caía bien. Y yo me considero una persona muy bondadosa, pero ya desde pequeño, pero tenía inquina, no sé por qué. Y vino con una mochila nueva de clase y yo pensé en darle una patada a esa mochila y romperla. Y eso sin duda es un acto malvado. O sea, no es un acto que dependa de la ignorancia. Yo sabía perfectamente que la podía romper de una patada, pero le di la patada igual, para joder. ¿Entiendes? Eso es un acto malvado. ¿Cómo podría haber sido eso un acto bondadoso? O tan siquiera un acto por lo menos no malvado, que sería no hacer absolutamente nada, no ir a darle la patada, simplemente pues aguantarse. Y ya está. Yo intento que mis hijos no caigan en ese relativismo, que no retuerzan la realidad, ¿vale? Porque con eso lo que se hace es retorcer mucho la verdad. Y nadie puede con la verdad. Nadie. Y cuando lo hacen, si en algún momento lo hacen, ¿cómo reaccionas? Les hago ver sobre todo las repercusiones de sus actos, lo que significan realmente, lo que la otra persona puede percibir, que es lo que realmente duele. En el caso, vuelvo a poner el mismo caso, lo que yo realmente hacía, aparte de darle una patada a esa mochila, era decirle que a mí me daba igual ella, que para mí su vida, su ilusión, ¿entiendes? Su alegría por estrenar mochila me importaba tres pelotas, lo cual es grave, es muy grave. Que me daba igual incluso que la chica pudiera volver a su casa y que su padre o su madre la pudieran castigar o darle un azote en el culo por traer la mochila nueva rota. ¿Comprendes? Ujú. Los actos son mucho más profundos de lo que la gente se piensa. Y a mí me gusta que mis hijos entiendan eso. Qué bueno. ¿Hiciste algo con eso, Joan, después? Yo recuerdo, luego tuvimos buena relación. Recuerdo Ah, mira. vino una profesora y me pilló de lleno. Mientras le daba la patada, yo le di una patada así a la remanguille de espalda. Y además era una profesora que yo era el favorito de esa profesora. Y me cogió y hizo lo mejor que podía hacer, que era no gritarme, sino ponerse triste por verme hacer eso. ¿Comprendes? Y yo ahí sí que fui muy consciente de la barbaridad que había hecho. Y acaté el castigo que me pusieron, que creo que fue una semana sin bajar al patio o algo así. Y me di buena cuenta. Y es un hecho que como está cargado de esa emocionalidad y de un malestar y de una culpa que da acceso al arrepentimiento, pues lo tengo muy, muy marcado. Y me sigo acordando de esto después de 30 y pico años. Y es importante que sea así. Hay cosas que no conviene olvidarlas nunca. Son de lo que más se aprende al final, de esos
esas experiencias se saca todo el aprendizaje. Exacto. Y, Joan, ¿tú dirías que tú tienes, o sea, los valores que a ti te inculcaron de pequeño los mantienes? A ver, el de la bondad seguro que sí, el de la fortaleza es algo que yo absorbí sobre todo de mi madre. Mi madre es una persona tremendamente fuerte y mis dos abuelas también lo eran. Aún tengo una viva, pero bueno, yo es que mi padre viene de Extremadura. Y tengo, yo digo abuela y la padrina, que es como se llama aquí en Mallorca a la abuela. Y yo pues, soy un hombre criado por tres mujeres, porque los hombres estaban bastante más ausentes, no ligeramente, bastante más ausentes que ellas. Y tuve la suerte, pero de poder disfrutar de tres mujeres extremadamente fuertes. Y me encantaba ver eso. Me encantaba ver que por muy jodida que se pudiese poner una situación, si yo estaba cerca de alguna de ellas tres, todo iba a estar bien. ¿Entiendes? Y también yo creo que el valor del honor era muy importante también para los hombres de mi familia, sobre todo para mi padre y para mi abuelo, para su padre. Era una cuestión imperdonable. Fallar al honor, actuar sin honor era algo muy feo, muy feo. Recuerdo una vez, lo conté una vez en el podcast, que delante de mi abuelo, mi hermano pequeño, entonces yo debía tener 13 años o así y él debía tener 9 o 10. Hacía ruido con la comida, aposta, sabiendo que a mí me molestaba eso muchísimo. Y yo le avisé un par de veces, pero lo siguió haciendo cada vez más exagerado. Yo me giré y le di un bofetón. Y recuerdo la cara de mi abuelo, que me miró y dijo, chacho, que es una expresión muy de Extremadura, dijo, chacho, eso sí que no, eso sí que no. Se me quedó, se me quedó aquí, porque me di cuenta de que había hecho algo muy, muy deshonroso. ¿Sabes qué? Es que la verdad no fue un bofetón violento, ni mucho menos, fue cachete así. Pero claro, se lo había hecho a una persona sangre de mi sangre y sangre de la sangre de mi abuelo y de la de mi padre y de todo el mundo que había ahí. La familia, que para mí la familia es importantísima. Y había faltado al honor. Y, y de nuevo mi abuelo ni se enfadó, ni se sacó la correa, ni nada así. Simplemente vi la decepción y el dolor. Y Y eso eso fue suficiente, fue vamos. más que suficiente. Me di cuenta de lo que había hecho y de hecho a partir de ahí nació una relación con mi hermano brutal porque entendí que yo lo que yo tenía que hacer era proteger a mi hermano y estar con él e intentar enseñarle un par de cosas. Y yo con mi hermano pues es una de las personas que más adoro de mi vida. O sea, que honor, bondad, Fortaleza. fortaleza. Lo de la fortaleza de las mujeres de tu familia y la fortaleza que me parece, bueno, maravilloso. Eh, ¿Qué relación crees tú que hay? Porque yo, por ejemplo, me siento que soy una persona muy fuerte. Yo creo que tengo mucha fortaleza. He pasado por muchas cosas y me he hecho fuerte y me siento fuerte. Y sin embargo, a la vez, soy una persona muy sensible. O sea, tengo facilidad para llorar. Lloro a veces con una tontería que vea, la emoción me viene y se me saltan las lágrimas o soy como muy vulnerable a lo que me viene de fuera y no sé cómo compaginar. A veces digo, pero es que yo me siento muy fuerte realmente, Es pero que creo también que tienes más acceso a la fortaleza tú que una persona más fría. ¿Entiendes? Yo también soy una persona, yo estoy dentro de esa figura del paz, ¿no? De las personas altamente sensibles. Yo me emociono uh-huh, muchísimo con una serie de cosas que no sé si son tan siquiera normales, ¿no? Pero hay un par de películas que da igual las veces que la vea. Yo lloro como una magdalena siempre. Y mira que sé lo que va a pasar y sé lo que es, pero no puedo evitarlo con la música, con el arte. Me encanta, pero quizá es eso, ¿cierto? Esa sensibilidad, lo que te da cierto acceso o un acceso brutal hacia cosas buenas, ¿no? Porque también eres más sensible a las cosas que te gustaría ver funcionar de otra forma en el mundo. Por ejemplo, si no me preocupase tanto los niños en el mundo, no creo que hiciese tanto este trabajo también de enseñar lo importante que es a sus padres los valores, los principios y
también, como yo disfruto muchísimo de la paternidad, también me interesa muchísimo que los padres vean que estas cosas también son posibles, ¿no? Porque hay muchos padres y madres que se lo toman esto como con un sufrimiento demasiado, demasiado elevado, cuando bien se podría tomar de otra forma o intentar funcionar de otra manera y disfrutar realmente de la paternidad, que para mí es lo más maravilloso de la existencia, Mm. para mí. Así que no creo que esté reñido, sino que creo que es más que necesario, porque como te he dicho, la secuencia inversa, que sería una persona fría, podría llegar a desarrollar una fortaleza que fuese realmente útil. Lo dudo. Qué bueno, me gusta eso que has dicho. Vale, y bueno, no sé si, a ver, Joan, yo quiero ser súper respetuosa con tu tiempo porque es el bien más preciado que tenemos, lo sabemos todos, Sí. y son -10, habíamos dicho que media horita, que así un rato preaperitivo, y no sé, me queda alguna pregunta por hacerte, pero o si quieres Venga, que dale. contestemos alguna de Venga. aquí, bueno, 5 minutos más, va. venga, va. Venga. Ahora es una pregunta de... Yo sé que tú eres un ávido lector Sí. y alguna vez que te he visto así en algún vídeo y se ve por detrás tu librería, me encanta. O sea, creo que sería un sitio increíble en el que pasar un buen rato porque tienes Desde como luego. todos esos libros interesantes. Leo muchísimo, sí. La verdad es que sí. Cosa que es, y entiendo que le inculcas a tus hijos la importancia de la lectura para, Sí. al final, para ser más libres por Ujú, saber más, ¿no? ujú. Sí. Intento primero que cojan el hábito de la lectura y que luego pues también sus inquietudes, sus curiosidades y sus gustos les vayan reubicando. Yo jamás voy y les digo, "Ay, hay que leerse este libro en concreto". Yo lo que intento es que cojan amor por los libros, que sepan que en el acto de coger un libro y ponerse a leer también hay un disfrute y una cantidad de cosas buenas inabarcables, que no tomen la relación de libro igual pelmazo, Mm, porque no tiene por qué ser así, por eso les dejo leer cualquier cosa que me piden ellos. Por ejemplo, el mayor le dio por leer la primer tomo de Harry Potter y va por el segundo y le ha encantado. Pero mi padre me trajo a casa, buscando en armarios, parte de mi colección de tebeos de Mortadelo y Filemón, que qué yo leía buenos. muchísimo Mortadelo y Filemón. Yo también. Y Cristian me dice, ¿esto vale como lectura? Y yo, esta es la leche como lectura, muchacho. ¿Qué más da si está en cómic? ¿Vale? Y se puso a Claro. leerlo y se reía muchísimo. Y decía, hostia, es que me estoy riendo con un cómic. Y yo, ¿qué te crees que es un cómic? O sea, es que estas cosas pasan. Pero ya, pues, si no les das la mano y les introduces, les enseñas parte de este mundo y sobre todo, si no te ven leer, es que esto es muy importante, ¿vale? Eso es el ejemplo otra vez. Mm. Claro, obviamente. Yo por eso no he tenido que forzar nada. Mis hijos cuando han ido creciendo me han ido preguntando que por qué me gusta tanto leer, que yo por esto otro, y además les enseño sobre todo que hay una variedad brutal de libros, que hay libros casi para cualquier necesidad o para cualquier curiosidad que un ser humano pueda tener a casi cualquier edad, y sin el casi. Y Cleo tiene su pequeña biblioteca de cuentos, Cristian ya va acumulando sus primeros libros, muchos son sobre ciencias, que también le gusta mucho leer sobre eso, ya tiene unos cuantos cómics, tiene sus novelitas, como esto de Harry Potter, y yo con esto pues estoy muy, muy, muy contento, porque sé del bien que le puede hacer una persona leer. Qué bueno. Yo no estaría aquí contigo hoy si no fuese por todos los libros que he leído, por los cientos y cientos de libros que me he leído en mi vida, no tengo ninguna duda. Qué Porque maravilla. hay cosas joder, que la experiencia no te lo da. Hay puntos de vista, hay formas de ver el mundo, hay formas de escribir, hay unas formas de hacerte ver. Por eso me gustan tanto también los autores clásicos rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, y hay una cantidad de oro en los libros que es para mí un crimen, por lo menos no asomarse a ver qué hay ahí. ¿Verdad? Sí. Totalmente de acuerdo. El Y otro día además moler escuché, muchísimo. sí, y es eso, estoy segura de que ha forjado mucho de lo que tú eres, No, sin porque es ninguna así. duda. Sin ninguna duda. Pues el otro día escuché un dato que era algo así como que
si alguien se pasara toda su vida leyendo, solamente leería lo que le daría tiempo a leer lo que se publica en un día. Puede ser. Depende de lo rápido que lea. Bueno, depende de lo Pero, rápido que leas, ¿no? Pero a pero veces, sí, yo por eso, Eugenia, soy un poco tiki-tiki con eso de las recomendaciones de libros. ¿Me entiendes? Cuando alguien me ya, recomienda un libro, lo primero que pregunto es, ¿y esto me lo recomiendas porque crees que me va a gustar a mí o porque te ha gustado a ti? ¿Entiendes? Y le digo, claro. porque yo tengo un número limitado de libros que voy a poder leer en una vida. Y por Ese es el leerme problema. este, no voy a poder leer otro. Eso es. Hay que Ojo. seleccionar muy bien, porque es que no se puede desperdiciar el tiempo en un libro. A veces No, es mejor no leer nada que leer no. un libro que te... Sí, bueno, y realmente nadie está exento ni libre de no leerse algún libro horrible de vez en cuando. Sí, Y más cuando ya llevas tiempo leyendo, cada vez eres, por desgracia, menos impresionable, ¿no? Es como la primera vez que comes, yo qué sé, sushi o helado de chocolate, cosas así muy especiales, las comes y dices, wow, ¿esto qué es? Porque si lo comes cada día, llega un momento en el que ya no te seduce tanto, ya necesitas cosas, quizá un chocolate especial o esto y lo otro. Y con los libros, cuando llevas mucho leído, cada vez te cuesta más encontrar libros que realmente te impacten. Y eres capaz de discernir la idea de que si hubieras leído ese libro, a lo mejor 10 años atrás, habrías alucinado. Pero ujú, cada vez necesitas cosas más fuertes. Pero cuando las encuentras, caray, sabe, no puedes saber mejor. Por eso es tan ¿verdad? importante hacer una buena búsqueda, conocer al autor, buscar un poquito sobre el autor, porque ayuda a comprender la obra. Yo Mm. ahora, yo creo, ya lo puedo decir porque está a punto de salir a la preventa, pero la última semana de enero sale mi primer libro. Ah, Con, qué bien. sí, Enhorabuena. gracias. Con el Ujú. sello Penguin Random House en el sello Grijalbo. Y hablando con mi editor jefe me decía, es que mi placer de trabajar contigo es que es una persona que ha leído muchísimo, ¿entiendes? Y la madurez que se adquiere a través de la humildad de leer a tanta gente que sabe muchísimo más que tú de muchísimos temas y saber que tú jamás vas a poder abarcar todos los temas, ya no del mundo, sino todos los temas que te gustaría Que te interesan. abarcar. Sí, sí, eso es. Exactamente. Y te das cuenta bueno, de que no eres tan magnificente como crees. Esa cura de humildad te ayuda a escribir de una forma muy diferente. Te ayuda sobre todo a escribir intentando contar la verdad. Te pones en una fase muy empática con el lector. Empiezas a pensar en el tiempo que va a usar en leerte y quieres dignificarlo, quieres respetarlo. No quieres escribir una frase de más, no quieres escribir convencionalismo, no quieres escribir frases huecas, quieres darles lo que tú siempre has querido encontrar en un libro. Y por eso es tan importante, no para escribir libros, pero sí que es muy importante leer para tomar esa conciencia y para aprender a desarrollar adecuadamente tus pensamientos también. Y también te enseña mucho a escribir. Se nota muchísimo cuando una persona escribe y no lee demasiado. Mm. Y yo, por ejemplo, a todos mis clientes les mando deberes de escritura porque ayuda a ralentizar la mente y a Mm. organizar los pensamientos. Los libros son una maravilla. Son una Una maravilla. maravilla. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pues si te parece, termino solo con un Dale, apunte de un libro, ¿vale? dale, dale. Por elegir uno así, que bueno, ya fuera del contenido del valor religioso que tiene, evidentemente, la Biblia, pero a mí la Biblia me apasiona, es un libro que lo leo constantemente, o sea, es como que abro, leo, lo he leído no sé cuántas veces al azar y cuando me apetece porque siempre encuentro una enseñanza. O sea, la Biblia, aparte de todo lo que pueda significar religiosamente, por supuesto, pero es un libro para ser buena persona, pero también es un libro para que te vaya bien en la vida. O Yo tengo sea, la mía aquí. mira, De hecho, bueno, todos aquellos que me siguen desde hace suficiente tiempo saben que yo soy cristiano. sí, yo te escuché en un podcast, por eso te quería preguntar también, te escuché en un podcast que lo decías en una entrevista Sí. y desde luego yo creo que todo lo que se pueda decir del desarrollo personal y del crecimiento personal
ya se escribió en la Biblia, o sea, al final se van haciendo refritos, pero las bases de todo, de todo lo importante yo creo que están ahí y en otros textos antiguos. Y te quería preguntar si tú tuvieras que elegir como una enseñanza, así como hacia tus hijos, una enseñanza bíblica, ¿cuál elegirías? Mira, en Hechos, la muerte de Esteban me fascina, me emociona muchísimo. Yo he llorado, a lo mejor habré llorado 3 o 4 veces en mi vida leyendo libros, pero cuando leí por primera vez la muerte de Esteban en la Biblia, yo lloré. Cuando lo están lapidando y a punto de recibir muerte, levanta la vista y dice, no les tengas en cuenta esto, yo no me supero. De hecho, me emociona ahora Sí, solo sí, de sí. pensarlo, porque ¿qué hay que tener para poder decir eso en ese momento? Cuando sabes que te están dando muerte con una injusticia tremenda. Cualquiera de nosotros pensaría en, pues ya veréis vosotros la que os va a Claro, caer. Pues no, se levanta la vista y dice, no se lo tengas en cuenta. ¿Qué nivel de bondad hay que tener? ¿Entiendes? Esa es mi parte qué favorita, sin duda. bueno, qué bueno. Hay muchas partes que me encantan, Hay muchísimas, pero muchas. esta me emociona muchísimo. Cuando defiende a los niños, ¿no? Cuando dice lo de Mm, cualquiera que toque a uno de estos niños, más vale que sea de una piedra ya al ves. cuello y se lance al mundo. Y para entrar en el reino hay que ser como ellos. Exactamente. Entonces, Yo les digo a los niños, tenéis que perdonar, cuando me dicen, pero es que yo no le quiero perdonar o tal, digo, mira, hay que perdonar hasta 70 veces 7. exactamente. Exactamente. Y también me gusta mucho el libro de Job, me gusta muchísimo. Mm, Me gusta muchísimo. Es un libro que podría leer cualquier persona. Pero la Biblia, claro, hay que superar ese prejuicio, ¿no? Y también estar dispuesto a leerlo sin miedo a ser convertido mucha gente, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que piensan que va a pasar, cosa que puede suceder, pero también puede que no, y se puede leer sin ningún tipo de problema ni estigma. Y también es una obra que no es difícil de comprender, ¿vale? Todo aquel que dice, es que es muy difícil, no lo ha leído. no lo he Ya leído está. porque no es Pero, verdad, no es tan difícil de pero comprender. yo hace mucho que lo digo siempre, cuando la gente que me sigue y le gustan los valores que tengo, realmente lo que está viendo son los valores cristianos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en mí? La única diferencia es que yo lo que no hago es bueno, yo no estoy aquí para intentar convertir a nadie activamente y no es ese el método que yo uso, porque además, si alguien tiene que tener un momento para esto, tiene que surgir. No irá nunca nadie a Mm, incrustárselo en la cabeza a alguien. Y cada uno tendrá su momento uno. eso Y desde es. luego hay que ser muy respetuoso, porque realmente hacer lo contrario es lo que provoca un rechazo en la gente, ¿sabes? Y por eso el trabajo que se llama Jacques de Maritain era muy interesante, hablando de este era un filósofo muy bueno del principio del siglo XX, que hablaba de diferentes tipos de ateos y de creyentes, ¿no? Y hacía una distinción entre aquellos que dicen que son creyentes, pero realmente su conducta no respeta lo que están intentando defender, ¿vale? Y también aquellos que son ateos, pero realmente viven bajo unos valores que serían perfectamente compatibles con los de una persona creyente. Incluso por eso yo siempre digo que hay pues, muchas personas que no han tenido la oportunidad de adentrarse, que son ateas y que se comportan mejor que muchos cristianos, que dicen ser Mm, cristianos. Y eso también es relevante, tenerlo en cuenta. Hace poco salía un youtuber que descubrí hace poco, se llama SN Dani, creo que es cura y tiene un canal de YouTube, es mm, muy interesante, qué gracioso. bueno. Y le hice una entrevista con otro youtuber y le preguntaba al cura este si recibía muchos ataques por ser cristiano y por ser cura en YouTube, en los comentarios. Y él dijo que tristemente la mayoría de los ataques, insultos y tal venían de parte de otros cristianos. Y Qué paradójico. eso es un problema. Sí. Pero bueno, Desde luego. Qué bueno. Jolín, Joan, me ha encantado esta charla. a mí también. Te escucharía, ya te digo, horas. Y más si empezásemos a hablar de libros, pero bueno, eso ya sería otro directo. Otro día.
Me ha gustado mucho. Que muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y por todo lo que has compartido y seguro que la gente, lo siento que no hemos respondido a ninguna pregunta, que hay gente que ha hecho preguntas, era Volveré otro un día, ratito, volveré otro otro día. día le pedimos que vuelva y le freímos a preguntas entre todos. Además, quiero que sepa todo el mundo que Eugenia ha tenido una insistencia brutal en conseguir esta entrevista y le agradezco tanto la insistencia como el interés. Y que me Muchas consta que gracias. le ha costado un poquito, pero ha sido El que la precisamente sigue, la eso. consigue. Ha sido precisamente, te lo prometo, Eugenia, ha sido precisamente eso lo que ha hecho que hoy esté aquí, tu insistencia. Así que Pues a mí gracias. me ha movido que sabía que iba a estar súper interesante y que a la gente le iba a encantar escucharte todo esto. Gracias a ti y a todos los que han pasado por aquí hoy. Qué bien, Joan. Un abrazo muy fuerte y que tengas un bonito día lluvioso. Otro para ti y para todos. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.